después de hacer la limpia en el negocio, yo seguí visitando la gruta y la casa del brujo, porque yo quería sentir ese alivio total, esa sanidad total, la cual yo no tenía todavía por completo. Pero después Francisco buscaba al diablo para pedirle cualquier favor, dirección o protección. Dirección, para que me eches la mano, me envíes un guía o que tú me eches la mano guiando mi camino y que nada suceda. Pero el diablo le decía cosas que Francisco no comprendía y lo dejaban intrigado. Chinchillas, esas cosas no me las pidas. Pídeselas a Dios que está arriba de mí. Y esas palabras, pues, a mí como que me llegaba algo adentro y yo no entendía. Entonces yo le dije, al sentir eso, yo le decía, bueno, ¿por qué me dices esas cosas a mí? Así en varias ocasiones, el diablo dijo cosas que en ese momento a Francisco le resultaron incomprensibles. Entonces yo le decía, ¿por qué me dices esas cosas a mí? Esta era una de las palabras que yo siempre le repetía, el por qué me las dices a mí. Entonces una de las ocasiones me dijo, ¿quién te puede hablar mejor que yo de mi padre? Que fui su más celoso guardián, pero un día, dice, por querer ser igual a él, aquí estoy con ustedes. Un día me dijo, vas a salir de aquí, vas a entrar en el camino angosto y escabroso que es el de mi padre. Y cuando veas, dice, la luz al final del túnel y llegas ante él, me vas a mirar a mí un lado encadenado. Mira, Chinchillas, haz de cuenta que tienes un hermano y ese hermano roba, hace lo que quiere y nadie le hace nada. Y tú quieres ser como él. Pero si algo bueno hay en ese hermano, él te lo va a decir. Apártate de mí, que tarde que temprano mal acabaré. Ahora que si por tu propia voluntad vienes a mí, bienvenido. Yo soy ese hermano. Apártate de mí. Apártate de mí, apártate de mí. Cuando él me decía esas palabras, yo sentía algo adentro y me hacía a mí llorar. Lloraba ahí ante él, no me avergüenza. Pero yo sentía algo como un aprecio y decía yo para mis adentros, bueno, si este es el diablo, pues no es tan diablo, porque a mí me echa la mano, me está ayudando, estoy saliendo de problemas y me ayuda en todo. Entonces no puede ser tan malo, porque a mí me está echando la mano. En otra ocasión también le dijo, mira, Chinchillas, yo te conozco y sé que un día vas a ir al evangelio y me vas a quitar muchas almas. a pesar de las cosas raras que el diablo le decía a Francisco, él se sentía contento por todos los favores recibidos. Por otra parte, él ya pensaba en separarse definitivamente de su esposa, pero lo que más le dolía eran sus hijos. Así que decidió ir de paseo a un río cercano con ellos antes de iniciar el divorcio, y también llevó a Yanina, su esposa, por consideración a los niños. Pese a las buenas intenciones de pasar un día agradable, Francisco no pudo contenerse, y de camino al río empezó a pelear con Yanina. ¿Por qué le hiciste eso a mi mamá, pues, a mi hermana? Si es lo único que tengo, ¿por qué lo hiciste? Le gritó, la insultó y la hizo sentir mal. Eso quiero que me digas, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que hacerlo? Así llegaron al río. Comieron juntos, pero Francisco no se sentía a gusto. Después de pasear a sus hijos en la acuamoto, Francisco sintió una gran desesperación. Cuando yo tomo la moto, siento una desesperación y empiezo a enfilar río arriba y empiezo a darle todo lo que daba la moto, y donde ya sentía yo que no había gente, que no me miraba nadie, y mis lágrimas se confundían con el agua, y yo sentía una necesidad de gritarle a ese Dios que yo no conocía, el cual en ese momento, yo sintiendo una desesperación, enfilé rumbo a la playa y empiezo a gritarle a ese Dios que yo no conocía.
Y le empiezo a decir, Dios mío, si en verdad existes, compruébamelo y saca lo que traigo que me está matando y voy a cometer una tontería. Y ahí sentía como si gatos me fueran arañando el pecho. Sentía como algo salía de mí. Esos gritos desgarradores. Sentía como me raspaba el pecho. Después de ello, regreso con mi esposa y mis hijos y les digo, vámonos, porque me siento cansado. Después del paseo, todos regresaron cansados a casa. Y miro hacia la cama y veo a mi esposa profundamente dormida, tan tranquila y en ese momento digo, ¿cómo puede ser posible que tú estés tan tranquila y yo aquí con esto? Entonces en ese momento yo sentí un odio y quise apretarle ahí el cuello y matarla, pero no supe cómo me contuve y seguí viendo televisión. Y ahí estuve no sé cuánto tiempo hasta que me quedé profundamente dormido y esa noche, Francisco tuvo un sueño que cambió su vida. Empecé a ver 3 personalidades. Eran 3 luces. Eran 3 varones en forma de luz, pero no se les miraba el rostro. Entonces, de esos 3 se aparta uno de ellos y me señala con la mano y me dice, ¿quién eres tú para juzgar a tus semejantes? Entonces en ese momento como que corre película de mi vida y yo no me encontré en el polvo. Entonces después de eso me aparece una mesa y sobre esa mesa 3 semillas como de almendro muy bonitas. Entonces él toma uno en sus manos y se la pasa por su boca. Entonces cuando abre la mano ya no era la semilla, sino que era un árbol muy grande y muy hermoso. Entonces yo estaba como admirado, contemplando a ellos sin articular palabra. Y entonces yo me quedé maravillado mirándolo. Pero lo que más me admiraba a mí ahí era que el árbol era tan grande, pero era mucho más grande el que lo sostenía. Entonces después de eso me dice, yo soy el árbol de la vida. Lee el Salmo 6. Y ahí como que despierto y vuelvo a escuchar la voz que me dice, lee el Salmo número 6. Cuando Francisco despertó, lo primero que hizo fue buscar una Biblia y empezó a leer. Si alguna persona se encuentra en este momento como yo me encontraba en aquel entonces, y si esta palabra es de bendición para su vida, allí donde estás, tome la Biblia y lea conmigo la palabra de Dios. Es el Salmo número 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir.